Pongámonos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufrió penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinamos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo de poder exponer tu palabra y predicar tu palabra fielmente a esta congregación, Señor. Que tu palabra otra vez sea escuchado por toda persona y vivida, Señor, de una manera práctica, Señor. Yo oro, Señor, que tu iglesia sea obediente a tu palabra y todo lo que se diga aquí otra vez entre por nuestros oídos a nuestro corazón y a nuestra acción en la manera que vivimos, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. Titulé el mensaje de hoy: recordemos el héroe del Evangelio. ¿Quién es el héroe del Evangelio? Jesucristo, ¿no? Es el título del mensaje y lo vemos en el primer versículo 8, que dice eso, que recordemos a Jesucristo. En los años 60, algunas personas seguían una enseñanza no ortodoxa y proclamaban que Dios está muerto. Eso era un movimiento, God is dead. Esto dejaba al hombre solo para darse valor a sí mismo y estar en control de todo lo que él hace. Si Dios está muerto, después yo controlo mi vida. Esto era el pensamiento. Yo puedo creer mi propia filosofía y tener mis propios conocimientos, y esto se llamaba humanismo. Es el movimiento humanismo, donde Dios no vive, Dios está muerto y yo soy el que corro todo, yo soy el rey. Y tristemente que este movimiento transformó las buenas noticias a noticias espantosas. No es de Dios. Y todavía vivimos en un mundo que expulsa a Dios, que empuja a Cristo, no quiere creer en la verdad. Y si lo creen en boca. Hay muchas estrellas. Un ejemplo, unos años atrás, el rapero Kanye West, los muchachos lo conocen, él dijo que era cristiano y estaba yendo a iglesias y estaba estudiando y hizo un récord de un gospel record y todo el mundo lo compraba y él parecía que era cristiano. Tú lo ves la semana pasada, él anda con su esposa desnuda donde quiera, hermanos, y la tiene a ella en display. Él cambió la manera, y tú ves que usó el nombre de Cristo en vano para él enriquecerse, porque él hizo mucho dinero en lo que estaba haciendo y ahora está viviendo una vida totalmente diferente. Pero vemos eso todo el tiempo de estrellas. Tú no puedes confiar en lo que ellos dicen, porque el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia. Ellos usan el nombre de Jesucristo suelto, pero no. Por eso yo digo, es bueno leer la Biblia, escudriñar la Biblia, pero tenemos que obedecer la Biblia. Si yo estoy leyendo y estudiando
y creo la palabra de Dios, también voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la evidencia que soy hijo de Dios. Si no estoy haciendo lo que yo creo, lo que yo digo, después yo no realmente creo lo que estoy leyendo. Yo puedo decir algo y si no lo hago, yo estoy demostrando lo que yo realmente creo que es verdad. Amén. ¿No es así? Pero el Evangelio tiene el poder para salvar. El Evangelio tiene el poder de salvar este mundo depravado, hermanos. Y tiene el poder de no solamente salvarnos, pero cambiarnos a ser discípulos y seguidores de Jesucristo. La respuesta de nosotros determina la eternidad de nosotros. Tenemos que entender que Jesucristo no solamente es un nombre, tenemos que creer en la verdad de lo que hizo Jesucristo y ser renovado por Él y vivir para Él. Amén. El primer punto que tengo aquí es recuérdate de Jesucristo, que es otra vez lo que dice el texto. El 8 dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Desde el mismo comienzo de esta carta, Pablo está tratando de inspirar a Timoteo para la tarea que él va a tener una vez que él muere. Él le ha recordado de su propia fe en él y también de la familia piadosa que él tenía. Leímos eso la semana pasada y leemos también que él mostró la figura del soldado, del atleta, del labrador cristiano como ejemplos. Y hoy él le pide otra vez, después de todo eso, el último punto: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él. Robert Falconer llama estas palabras el corazón del Evangelio paulino, de todas las escrituras de Pablo. Este es el corazón del Evangelio, de la enseñanza de Pablo. Recuérdase de Jesús implica mantenerlo en el centro, tanto en la persona como en las obras por nosotros. Pablo dice aquí en la primera parte que resucitó de entre los muertos. Acuérdate que Jesús ha resucitado, en otras palabras. Tu tiempo, o el tiempo del verbo en esta palabra que ha resucitado, no implica un acto definitivo de un tiempo, sino está hablando de un tiempo continuo. Pablo no está diciendo a Timoteo, recuerda el hecho de la resurrección de Jesucristo. Él está diciendo, recuerda a tu Señor resucitado y siempre presente. Eso es algo, otra vez, Jesucristo no resucitó y ahí se quedó. Jesucristo ha resucitado y sigue resucitado hoy en día. Es lo que está diciendo, amén. John MacArthur dice, siendo tan importante como es, Pablo no habla de recordar la resurrección, sino de recordar a Jesucristo, el cual está vivo por haber resucitado de los muertos. No servimos a un acontecimiento pasado o a una simple persona histórica. En efecto, Jesús llevó una vida humana y piadosa, una muerte humana, pero nosotros le adoramos porque no está muerto, sino vivo. Recordamos, adoramos y servimos a Jesucristo. Amén. Amén. Segunda parte, acuérdate que Jesús es Rey. Dice el texto en el versículo 8, descendiente de David. La frase literalmente en el griego es la semilla de David. Él es la semilla de David. Y esto conecta este versículo directamente a 2 Samuel 7, 12 al 13. Y vamos a leer, abriendo nuestras Biblias, 2 Samuel, el 7, del 12 al 13. Por la frase que él usa aquí de David,
nos lleva ahí. Y dice el texto, o sea, 2 Samuel 7, 12 al 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantará a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino, y edificará su casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Amén. So, él está hablando aquí en 2 Samuel del rey que venía. David era el rey. Otra vez, Jesucristo está en el linaje del reinado de David como humano. Vemos que él aquí está prometiendo levantar la semilla de David para gobernar un reino que dura aquí, dice, para siempre, ¿verdad? Eternamente. Esta semilla de David será el propio Hijo de Dios. Pablo aquí también está hablando de la humanidad de Jesucristo, porque él también era un hombre como David, nacido de las raíces de David. Dios envió a su Hijo al mundo en carne humana. El Hijo de Dios se hizo hombre, otra vez, en carne y sangre, como todos los demás de nosotros. Otra vez es algo, y hemos hablado de esto los miércoles. Es a veces difícil para nosotros entender el concepto de la Trinidad, porque Jesucristo es Dios y Él es soberano, y él también dice, si tú tumbas este templo, yo lo levantaré en 3 días. Dios levantó a Jesucristo, pero también vemos en la Escritura que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, y Jesucristo mismo tuvo parte en su levantar. Él tiene el poder porque Él es Dios, pero en el otro lado Él también es hombre, y tuvo que ser hombre para poder pagar por nuestros pecados, porque nosotros somos hombres, hermanos. Tenía que ser un hombre que pagara, pero tenía que también ser Dios, y porque a la misma vez ningún hombre puede vivir una vida perfecta, solo Dios es perfecto. Vemos que hay Dios en Jesucristo vemos que Él es Dios, completamente Dios, siempre, y a la misma vez era hombre, completamente hombre. Él no era... mucha gente trata de decir, él realmente no era hombre, los gnósticos decían que él era un espíritu, que no era verdaderamente un hombre, que la gente lo podía ver, pero él realmente no era físicamente. Pero él hasta desprobó eso cuando fue crucificado y vino para atrás, y Tomás no creyó, y le dijo, mira, tócame aquí, tócame en el lado para que veas que yo soy, porque él regresó en un cuerpo glorificado. Y dice que nosotros también vamos a recibir cuerpos glorificados cuando vamos al cielo. No vamos a ser espíritus, vamos a tener cuerpos glorificados como Él. Pero Él tenía la naturaleza humana de un hombre. Por eso Él sabe, nuestro Dios sabe lo que es sufrir en la vida. Nuestro Dios sabe y ha pasado por pruebas como nosotros. Él sabe lo que es ser tentado. Vemos que Satanás lo tentó otra vez en la montaña 4 veces. Él sabe lo que es tener problemas y dificultades, lo que es pasar por penas y aflicciones, lo que es tener dolor y luchas en la vida. Nosotros cuando le oramos a Él entiende, porque nuestro Dios ha pasado por lo que nosotros hemos pasado. Él no es un Dios, otra vez, que está en el cielo, que no sabe nada. Él vivió como un hombre, con lo que tú pasas, Él lo ha pasado. Él sabe lo que tú estás pasando. Él puede mejor entender la situación. No podemos decir que Dios no entiende. No, Él entiende exactamente, porque él pasó por todo lo que ustedes están pasando hoy en día, pero lo hizo perfectamente. Él es el ejemplo, nosotros es la meta que nosotros queremos vivir como Él y para Él. Amén. No importa cuáles son los sufrimientos, Jesucristo puede liberarnos a través de los sufrimientos y hacernos triunfantes, hermanos. Mira lo que dice Hebreos 4, 15 a 16. Porque nuestro texto dice que
Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Ahora en Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acordémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Pero tú ves que el sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, Él puede compadecer con nosotros porque Él pasado por el dolor que nosotros también hemos pasado. Él puede relacionarse con nosotros. Podemos orarle a Él abiertamente, pidiéndole, Señor, y Él entenderá. Esa es la bendición de nosotros poder orarle a nuestro Dios y saber que Él entiende todo, que los problemas míos otra vez no va por encima de Él, no son pequeños para Él. Él entiende y comprende y otra vez escucha cada palabra que nosotros le oramos. Él dice orar sin cesar. Otra vez hablando a cristianos que son obedientes. A veces estamos sufriendo porque nosotros pecamos y estamos en pecado. Es diferente. Las consecuencias vienen, pero siempre tenemos la oportunidad de ¿qué? Arrepentirnos y estar bien. Amén. Esa es la bendición de ser un hijo de Dios. También acuérdate de la verdad del evangelio. Dice en la última parte aquí en el versículo 8, conforme a mi evangelio, dice él. El evangelio que predicaba Pablo se ocupaba al héroe del evangelio, se ocupaba de Jesucristo. Él predicaba Cristo, él predicaba el evangelio. Él no era un mero ejercicio, no era algo teológico. Para el apóstol, él experimentó personalmente el poder transformador de Cristo. Él era un terrorista persiguiendo a los cristianos y después era un evangelista predicando el evangelio. Tú ves que Dios, Jesucristo, lo pudo cambiarlo a él conforme a mi evangelio, hablando del evangelio que él predicaba de Jesucristo, el evangelio bíblico. No es el evangelio hoy en día. Otra vez, como le he dicho varias veces, hoy en día tú le preguntas a varias personas qué es el evangelio y te van a dar varias explicaciones, pero el evangelio es un mensaje y todos de aquí debemos entender el evangelio exactamente, porque no es levantar la mano, no es venir adelante, no es vivir una vida fiel a Él, es reconociendo quién es Jesús, quién es Él, que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados y ahora está vivo. Y nosotros vivimos en Él, Él vive en nosotros. Y tenemos que no solamente amar, tenemos que creer la verdad del Evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Eso es una prioridad, hermanos. Es el Evangelio de Pablo aquí en este texto. Ahora el segundo punto. El Evangelio lleva a uno a través del sufrimiento y la realización del propósito de Dios. Dice el 2, por lo cual sufro penalidades hasta el cansamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Ya sabemos que Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Él estaba ahí. Pero quiero que ustedes entiendan la cultura y lo que estaba pasando en ese tiempo. En aquella época los cristianos eran odiados con gran pasión por muchos en el imperio romano. Muchos reaccionaron contra el mensaje de la moralidad y pureza, rectitud y justicia para todos. Además, uno de los peores desastres jamás que sufrieron ellos fue cuando se incendió a Roma. Y Nerón fue el que incendió a Roma y le dio la culpa a los cristianos. Los cristianos fueron odiados por todos y fueron perseguidos por lo que hizo Nerón. La historia enseña que él fue el que lo quemó, porque él quería hacer una Roma nueva, con nuevos edificios, y eso en quemarlo todo tenían que reconstruir todo.
pero la culpa se lo pegó a los cristianos. Los cristianos estaban perseguidos y eran bien odiados en ese tiempo. Y ese fue el tiempo donde Pablo fue arrestado y encarcelado otra vez y fue un mal tipo la fe. Tenemos que entender el odio que la gente tenía por él y como él todavía seguía predicando el evangelio. Tenemos que ver ese aspecto que todo el mundo te odia y odia lo que tú crees y lo que tú sigues, pero con todo eso él tenía la fe suficiente para seguir predicando la verdad. Por eso fue que todo el mundo, él dijo, todo el mundo me ha abandonado porque nadie quería otra vez. Yo no quiero morir, entonces yo me despego de Pablo y yo vivo mi vida tranquila aquí y nadie me molesta. Pero él estaba guiado por el Espíritu Santo a predicar el evangelio de Jesucristo. Y eso coge valor, ¿no? Eso coge mucho valor. Pero el Espíritu Santo te da el valor para hacerlo. Y eso es lo importante de este mensaje. Amén. Otra cosa que es importante aquí es que la palabra de Dios no está presa. Él dice aquí. Pablo mismo podría estar preso por los hombres, pero el propósito de Pablo nunca podría ser detenado o parado. El mensaje continúa, no importa qué pasa, hermanos. Y tú sabes que a través de la historia han tratado de matar cristianos, tomar las Biblias, quemarlas, y han tratado de parar el cristianismo por toda la historia. Estaba viendo una película el día anteayer, se me olvidó el nombre, pero era en el futuro donde unos hombres y mujeres estaban compartiendo la palabra de Dios, pero lo tenían que hacer secreto porque el gobierno estaba atrás de ellos para quemar las Biblias, porque ellos tenían su propia versión de la Biblia que todo el mundo tenía que usar. No podía ser la Biblia de Dios porque era muy ofensivo, ellos cambiaron todas las palabras y todos los mensajes y ellos estaban atrás de estas personas. Y era una buena película, pero tú ves como siempre hay un grupo que trata de que sí, pues siempre va a estar empujando el evangelio, predicando el evangelio, no importa. Y le costó a dos de ellos su vida y en el final tomaron todas las Biblias, pero ellos encontraron una manera de hacer la Biblia en ¿cómo se llama? Lo pusieron en un material donde tú le pones un blacklight brillaba, y encontrar una manera de hacer la Biblia para poder en el futuro tener esa Biblia para poder seguir predicando el evangelio. Y el hijo del hombre que murió, él vio a su padre ser matado por uno de los policías. Y se ve en el fin del película que él estaba haciendo lo que el padre estaba haciendo. Él seguía la corriente. Tú ves que de generación a generación a generación, el evangelio, el mundo va a tratar de pararlo. Hoy en día se ve en este país la comunidad que tenemos en este país, que todo el mundo que dice es cristiano y todo el mundo vive como le da la gana. Y eso es una forma de callar el evangelio, porque cuando uno predica el verdadero mensaje, dice, tú eres muy bíblico, o tú eres muy... Y hermanos, no es que somos muy bíblicos, es que es lo que Dios dice. ¿Cómo es que un Dios de amor puede permitir homosexualismo? Eso no es amor. Eso tratan de cambiar de lo que tú crees. En Canadá, ellos están persiguiendo a los pastores que predican contra homosexualismo, los meten preso. Eso tuya que ya está cambiando las leyes, y ya poco a poco en Estados Unidos llegaremos a un tiempo donde vamos a ser perseguidos. Estamos cómodos porque no estamos siendo perseguidos. Pero tú vas a China, esa gente adora la palabra de Dios. Ellos con las páginas, tú le das una Biblia, ellos rompen las páginas, la compartan, se la memorizan, y después la intercambian y siguen. Y ellos hoy tienen toda la palabra memorizada porque no pueden cargar Biblia. Eso tú ves. Nosotros no sabemos lo que es ser perseguido, hermanos, pero la palabra de Dios no se puede tener presa, porque Dios siempre va a buscar maneras de compartir a través de nosotros, a través de su palabra. Nadie va a poder parar el movimiento de compartir el evangelio a todo el mundo. Amén. Romanos 1:16 dice:
porque no me avergüenzo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Tú ves que esta verdad debemos de vivirla, hermanos. No me avergüenzo del Evangelio. Cuando Dios me da la oportunidad de predicar, yo lo voy a hacer, no importando las consecuencias. Otra vez es lo que está hablando este punto. Amén. Ahora vamos al número 3. El Evangelio promueve la resistencia. Dice el versículo 10, 2 Timoteo 2:10, dice: por tanto, todo lo soporto por el amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Ahora tenemos que ver la primera palabra, esa palabra es soportar. Dice: por tanto, todo lo soporto. La palabra soportar significa mantener una creencia en un curso de acción frente a la oposición. Pablo no solo sufría porque su fidelidad a Cristo, sino también porque como el Señor, él no deseaba. Dice aquí en 2 Pedro 3:9, él no deseaba, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Era el deseo de él. Pedro otra vez, aquí está, él predicaba queriendo que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Es la 2 Pedro 3:9. Yo no creo que lo tengo en la lista ahí. Lo pueden marcar. Uno soporta, y eso por eso puse ahí, el Evangelio promueve la resistencia, porque tengo que soportar los ataques, tengo que soportar lo que digan, tengo que soportar las miradas negativas, lo que piensan las personas, tengo que soportar todo eso por el Evangelio, para yo poder predicar el Evangelio, porque esa es la meta que Dios tiene para nosotros, para que ellos puedan obtener la salvación. Amén. Dice, todo lo soporto por los que escogidos. Aquí vemos la doctrina de la elección. Ahora tenemos que entender que la doctrina de la elección no hace innecesaria la predicación del Evangelio por parte de Pablo. Lo hizo esencial. Y hay muchos que están calvinistas que piensan, y yo conozco a algunos que piensan que si Dios nos escoge, ¿para qué tengo que evangelizar? Dios hace todo, Dios sí, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sí, Dios escoge, pero la responsabilidad de predicar el Evangelio, la manera que Él escoge personas para ser salvadas es a través de la predicación de la palabra de Dios. Si yo tengo la responsabilidad de predicar, y Él es el que se encarga de salvar. Yo no salvo a nadie, no tengo el poder de salvar. ¿Quién es el único que tiene el poder de salvar? Dios. Pero yo tengo la responsabilidad de predicar el Evangelio. Él tiene la responsabilidad de salvar a las personas. Yo no me puedo procurar de esas cosas porque eso no está en el poder mío. Pero lo que sí estoy llamado a hacer es predicar y ser fiel en predicar la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias a Romanos 10. Y vamos a leer del 13 al 17. Quiero hablar un poquito de esto. Quiero que vean este texto para que ustedes vean la responsabilidad de ustedes predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad. Porque como la gente, si es la manera que Dios va a salvar a la gente, ¿cómo la gente va a conocer a Dios si no estamos predicando? Amén. Romanos 10, 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén, ¿verdad? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? Tienen que creer para ellos invocar el nombre, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Cómo van a conocer al Señor si nadie le está predicando la palabra de Dios? Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay algunos, vamos a predicar, pero no todos van a creer. Dice el último verso, el 17, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es claro, hermanos, es claro. Estamos llamados a predicar el evangelio. Estamos llamados otra vez a salir de aquí y vivir una vida fiel a Él afuera de aquí y anunciar este mensaje a todo otra vez que nos encontremos, porque ¿cómo van a conocer si nosotros no estamos predicando el mensaje de fe a ellos? Amén. Es un texto claro y otra vez quiero motivarlos a ustedes porque yo sé que muchas veces nos ponemos cómodos en los... Es que estamos cómodos, venimos a la iglesia, escuchamos el pastor, dijo amén, vamos a la casa, vivimos nuestras vidas regulares, tenemos el miércoles, nos sentimos bien, vamos para casa y nada cambia, todo sigue lo mismo. Y yo tengo una fe que Dios me ha dado a mí, bella, y nunca la comparto con nadie. Es como yo tener dinero en el bolsillo y más que compro comida para mí y dejo la familia sin comida porque es para mí. Es como un gran secreto, ¿no? El evangelio no es que es secreto, hermanos. El evangelio es para compartirlo todo. Es para que todo el mundo tenga un pedazo. Todo el mundo puede tener ese mismo $1,000,000 en el bolsillo si tú se lo compartes, pero tenemos el temor de la reacción de la gente, y esa es la razón mayor por qué no lo hacemos. ¿Tenemos temor o no conocemos a Cristo? Porque el que conoce a Cristo va a compartir el mensaje de fe, porque el Espíritu Santo te va a mover a hacerlo. Tenemos que estar orando que Dios nos dé el valor para poder predicar su mensaje de fe. Amén. El último punto. El Evangelio asegura la gloria eterna y el juicio eterno. 2 Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinamos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Este pasaje precioso, mucha gente cree que es un himno de la iglesia primitiva, o parte de un himno, y él usó esta parte para hacer su punto aquí. En los días de persecución, la iglesia, ellos ponían a música la fe de ellos, y esto me parece que es algo que ellos repetían con música. Amén. Qué bello, ¿no? Ahora, esto significa, hermanos, en el versículo 11 habla de que hemos muerto con Él. Dice, palabra fiel, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Morimos en el sentido que hemos sido identificados con Cristo a través de la crucificación. Así es que morimos, no morimos físicamente, está hablando de otra vez algo espiritual. Nosotros morimos porque somos identificados con Cristo a través de la cruz. Hemos muerto a la comunidad mundana, lo que hemos hablado aquí hace poco, y las cosas de este mundo. Yo he morido a la comunidad. Yo no vivo una vida, yo vivo una vida para Él. Yo no vivo para ninguna otra razón, pero solo vivo para Él y glorificarle al nombre de Él. Y yo soy identificado, somos identificados con el Salvador sufriente. Nosotros somos identificados con Cristo. Y ahora gozamos en la vida de Cristo, el Cristo resucitado. Yo gozo esa vida en Él. Nosotros debemos estar gozando esa vida en Cristo. Y en otras palabras, como hijos de Él, nunca moriremos, hermanos. Siempre tenemos, otra vez, moriremos físicamente, pero espiritualmente seremos vivos eternamente. Amén. Gálatas 2:20 dice,
Gálatas 2:20 dice, con Cristo ha sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo así yo me identifico con Él. Cuando yo recibí a Cristo, estoy identificado con Él en la crucificación de Él. Y ya no soy yo que vive, sino que Cristo vive en mí. Tú ves que estamos identificados con Él, estamos unidos con Él, somos unos con Cristo, amén. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Ahora que soy identificado con Jesucristo, soy hijo de Dios, la vida que yo vivo ahora, la vivo por fe en Él. La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú ves que estamos identificados con Él. Estamos en Cristo. Él está en nosotros. Yo no puedo vivir de otra manera, hermanos. Un verdadero cristiano está en Cristo y vive para Cristo. Y tiene el deseo de hacerlo porque Él vive en mí. Amén. Porque la vida que vivo ahora, la vivo en la carne y la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó su vida. ¿Cómo yo puedo vivir una vida afuera del camino de mi Dios? Amén. El 12 dice en el texto de hoy, la próxima estrofa dice: si perseveramos, también reinamos con Él. En otras palabras, si soportamos las dificultades con Cristo, también reinaremos en la gloria con Él. En Cristo somos de sangre real del reino de Él, porque ahora estamos identificados y unidos mediante al arrepentimiento y a la fe. Ahora somos miembros de la familia real de Dios. En Cristo hemos sido hechos un reino y sacerdotes para servir. Somos hechos un reino y sacerdotes para servir a Dios, hermanos. También dice el 12, si lo negamos, también nos negará. Esa frase es fácil, ¿no? Jesús mismo dijo que lo que Él hará a los que lo niegan en Mateo 10:33. En Mateo 10:33 dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que niega a Cristo, el que no lo recibe, es la persona que lo niega. ¿Cuántas veces he predicado el Evangelio en este púlpito? ¿Cuántas veces tú le has hablado a ciertas personas de Cristo y le presentaron, y esas personas, no, todavía no es tiempo, no deseo, tienen 100 excusas? Pero si ellos mueren negando a Cristo, la muerte es eterna, hermanos. Sí, el cristiano muere una vez físicamente, pero espiritualmente somos eternos. El que no es creyente muere 2 veces, muere físicamente y muere espiritualmente, queriendo decir que estará muerto por la eternidad, sufriendo otra vez en los fuegos del infierno y separado de la presencia de Dios, que es peor. Tenemos que entender eso, hermanos. Por eso, sabiendo eso, debemos tener la urgencia de tratar de predicar el Evangelio a todo el mundo hasta que ellos vengan a conocerlo. Debe de guiarnos, debe de impulsarnos a nosotros a hacerlo. Debe tener algo adentro de ti que te está... ¿Cómo es que, sabiendo que un familiar, un amigo, si muere hoy, no va a la presencia de Dios? ¡Qué pena! Y esa pena debe de impulsarte a ti para predicar ese mensaje de fe a esa persona, porque ellos no conocen a Cristo. Y yo sí. ¿Y cómo se llama? Si yo no lo predico, si Dios me ha dado a mí esa persona en mi vida para yo predicar el Evangelio y yo no lo hago, y después muere y estamos llorando, ay, pero ¿cuántas veces muere gente y nosotros nunca tuvimos la valentía de hablarles a ellos de nuestra fe? Amén. Que no sea nosotros, hermanos.
Finalmente recibimos en la última, se me perdió la página. El último versículo dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ahora, este texto es un poquito más interesante, ¿no? Dice: si nosotros somos infieles, Él será fiel. ¿Cómo es que eso puede ser? Dice, si somos infieles, Él permanecerá fiel. Nadie puede impedir que el Señor sea fiel a su palabra. Y es lo que está hablando aquí. Dios es fiel. Él es fiel en lo que Él dice. Y Él no está hablando de la fidelidad porque él dice en el texto anterior que el que no niega, Él lo va a negar. Pero el que no es fiel, Él será fiel. Él será fiel a su palabra. Él estará fiel a su palabra. El que es injusto recibirá lo que Dios prometió, y el que es justo recibirá lo que Dios prometió. Él es fiel. Dios no cambia. Él es inmutable. Nosotros hemos hablado, Él es inmutable y no cambia. El que no conoce a Cristo, no hay chance después. Yo sé que los católicos creen que si oramos y hacemos penitencias podemos ayudar a la gente a llegar al cielo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si tú mueres y no conoces a Cristo, otra vez, tú eres condenado eternamente. Y eso debe de motivarlos a nosotros, hermanos, porque nosotros, otra vez, lo digo una y otra vez, estamos cómodos, hermanos. Debemos ser radicales para Cristo y predicar su mensaje. Dice aquí MacArthur, quiero leer lo que dice MacArthur sobre este texto. Dice: primero, Él permanece fiel no solo con quienes creen en Él, sino con quienes no lo hacen como Él, como aquí. La seguridad divina de salvar a todo aquel en que Él crea le sigue casi inmediatamente a la otra seguridad divina. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tal como Cristo nunca incumple su promesa de salvar a quienes creen en Él, tampoco incumple su promesa de condenar a quienes no lo hacen. De otra forma, se negará a sí mismo algo que su naturaleza justa no puede permitir. Tú ves que está diciendo la misma cosa. Lo que Dios dice de su palabra es verdad. Y tenemos que entender que todo lo que Él dice es verdad y lo va a cumplir, hermanos. Bueno o malo, lo va a cumplir. Porque Dios es un Dios justo. Y Él tiene que cumplir con su justicia. Y Él tiene que cumplir con las palabras que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Quiero terminar con estas palabras, hermanos. El Señor prometió que el que se arrepiente tiene vida eterna en Él. Ahora, el deber de nosotros es entender el Evangelio de Él, es comprenderlo de una manera que nosotros podemos tomar este mensaje del glorioso Jesucristo y recordar realmente quién es Él y qué Él hizo, y poder compartir ese mensaje a otras personas. Ese es el llamado de nosotros, hermanos. Si no hacemos otra cosa, debemos dedicar a crecer en Él para poder predicar de Él a los demás. Es importante que tengamos una vida de oración diaria y que estemos estudiando y leyendo su palabra diariamente. Es que ¿cómo yo voy a entender el Evangelio si no estoy en su palabra, no estoy leyendo? Es que yo te puedo repetir las cosas 1000 veces, pero si tú no tienes la palabra tú mismo,
tú no vas a tener un entendimiento personal de quién es Él. Tú ves la relación que tenía Pablo aquí y se la está pasando a Timoteo. Esa es la relación que debemos tener nosotros. Una relación tan profunda de Cristo, de que yo puedo coger esta relación y pasársela a otra persona, para que tú ves que generación a través de generación pueden ellos ir pasando este mensaje. Mi hija Elizabeth, ella está yendo a un grupo pequeño en la iglesia de ella, y ella no le gusta estar con gente de su edad. Ella siempre le gusta estar con gente que son mayores, para que le puedan poner su vida. Y es lo que ella me dijo el otro día, que finalmente encontró un grupo que ella puede recibir, y las mujeres que están son más mayores, y ella le encanta recibir de ellas lo que ellos le están enseñando. Y tú ves como uno puede, lo importante que es para ella. Y eso tenemos que hacer nosotros para otros. Tenemos que no solamente traerlos al Señor, pero ayudarlos a crecer y darle todo lo que tenemos. Y si no tenemos la palabra, no tenemos nada que darle. Pero si yo le puedo dar todo lo que yo tengo a ellos, después otra vez ellos pueden vivir la vida fiel, y es interno, ellos pueden predicar el evangelio fielmente y involucrarse en las vidas de otros, y they can pour out todo lo que tienen en su camino, en su conocimiento, y impartirlo a otra persona. Así es lo que estamos llamados, es lo que está hablando aquí a él, y no importando las consecuencias. Vamos a hacerlo porque es lo que Dios quiere, no es por lo que nosotros queremos en nuestra comunidad, es porque Dios lo pide de nosotros, y Él nos promete que vamos a sufrir, y sabiendo eso tenemos que hacerlo todavía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, que esta palabra nos inspire a nosotros a ser fiel en predicar tu palabra, Señor. Este libro entero, esta carta de 2 Timoteo, está enfocado en el Evangelio. El deseo mío es que cada uno de aquí se profunde en el conocimiento de ti, de lo que tú hiciste, y sin temor poder compartirlo a este mundo perdido, Señor. Oro por tu iglesia, Señor, que tú la bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.